El ambiente se sentía deprimente, en una habitación que es de una castaña con coletas que solo se encuentra en su cama cubierta por las cobijas, para mirando unos vídeos en su teléfono. Esta chica se llama Nao. Ya ha pasado un año desde que te suicidaste, mi solecito, y no hay día que no me arrepienta de lo que causé. La verdad es que soy una estúpida, diría Nao con una mirada decaída, ya que solo había pasado una semana o un poco más para que todas se dieran cuenta de su error, pero aún más cuando ese americano las golpeó, y después se largó a su país decidido que su estancia de estudios en Japón terminó. En ese momento todas se destrozaron debido a que sin Hiroki no había esa luz, pero Bert solo les ocasionó ese vacío a todos, pero la castaña decidió dejar eso de lado y seguir viendo algunos videos con su amado ángel dorado. Te amo, Nao, mi pequeño caramelito de leche. Y yo aquí Hiro, mi solecito. Nao escucha aquellas palabras de una cita que había tenido con su amado Hiroki cuando tenían 10 años, pero al mirar uno de los videos que tenía ya no podía ponerlo más debido a su golpe de realidad. Después de lo que pasó ya no lo podía verlo de la misma forma que hace años, cuando ella y su Hiroki perdieron su virginidad cuando tenían 11 años. Este es el video de nuestra primera vez, la primera vez de Hiroki y la mía, un año antes que ese maldito bastardo de Bert llegara. Pero ahora que lo pienso no he visto a ninguna de las chicas en toda esta semana. Se le pasó por la cabeza a la castaña algo preocupada, pues a pesar que ellas la odian, Nao sí le tiene cariño, pues gracias a Hiroki ella conoció a las demás. Pero entendía que tiene que afrontar las consecuencias de sus acciones como las demás, al provocar el suicidio de Hiroki. Mejor las veré más tarde o las llamaré, aunque sé que no me quieren ver, pero primero iré a la tumba de Hiroki. Nao se levantó dejando ver su estado deplorable, casi desnutrido pues no tenía tanto apetito y lo único que resalta su cuerpo es la grasa de niño que aún tenía. Sin ganas de nada y decidida, se puso una camiseta larga que no parecía ni de su talla, una chaqueta roja con detalles blanco que había podido conseguir después de pelear contra Inu cuando se enteraron de la muerte de Hiroki, pero ella se quedó con una máscara de mandíbula que le pertenecía a Hiroki, así como la chaqueta. Tenía unos pantalones cortos un poco rotos de tela negro, y unas zapatillas negras que tenía por ahí tiradas. Cuando por fin acabó, decidió irse de su cuarto mostrando en su rostro una mirada cansada, ojeras, el cabello desordenado y sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Esta misma estaría paseando por el lugar después de salir de su casa mientras anda mirando a varias familias, parejas y algunos con sus hijos, imaginando que se trataba de ella o alguna de las chicas con Hiroki, pero sabía que por su estupidez eso ya no podía ser posible. Ella solo caminó mientras saca una caja de cigarros junto a un encendedor que se encontró en aquella chaqueta solo para encender uno y empezó a fumar. La castaña jamás había fumado, pero a pesar que era una principiante no lo hacía tan mal mientras sus mangas se caían mostrando algunas vendas en sus muñecas con ligeros signos de sangre dando señal de cortada en sus venas. Así fue por un tiempo hasta que llegó al cementerio donde caminaría tranquilamente en aquel lugar mientras el ambiente se volvía frío que le daría un escalofrío por su espalda más, no le importó pero algo le decía que algo muy malo estaba pasando y más al ver unas gafas con partes de una sudadera que reconoció siendo las que usaba Kanoko, la antigua chamarra de Hiroki junto a esas gafas de sol que empezó a usar pero mientras seguía caminando empezó a temblar por alguna extraña razón, pero se mantuvo firme con algo de dificultad solo para ver unos lentes redondos. En otra parte un cubrebocas, en otro un suéter roja con blanco acompañado de unos guantes, en otro una camisa negra con lo que parecía ser una cinta negra de karate y eso solo le confirmó que algo malo estaba pasando.
Esto ya la estaba empezando a poner la tensa porque reconocería cada una de esas prendas y que algunas de esas prendas son de Hiroki que las chicas tomaron y de las chicas que lo tomaron después de su muerte, pero mientras avanzaba llegando poco a poco casi enfrente de la tumba del rubio, pero sorprendió al ver a una gran persona como de 3,5 metros que se encontraba arrodillado delante de la tumba de Hiroki y en esa tumba había un peluche que ella reconoció casi de inmediato como el que tenía Kaede, algo que la hizo temer no por ella sino las demás, y una vez que estuvo completamente delante de la tumba, esta cayó de rodillas sin fuerzas. Por alguna razón que no entendió, se volteó poniendo su mirada al sujeto que por su figura era un hombre, pero no podía ver su cara solo cubierta por una capucha de una gabardina de un tono café intermedio, lo único que pudo ver son sus ojos negro con iris rasgadas de un tono dorado y unos mechones castaños oscuros. Disculpa, pero ¿quién es usted? No, nadie importante pequeña, solo alguien que viene a visitar a una persona especial. Nao miró al hombre que solo tenía su mirada puesta en la tumba de Hiroki con una mirada que solo pudo ver en Kaede cuando visitaron la tumba luego de que sus mentes hayan dejado esa lujuria para ver todo con claridad y darse cuenta de su error, tanto así que Kaede se había tratado de suicida pero fue detenida por su hermano, sobrina y hija solo para que en un momento a otro esta misma se empezó a desquitar con ella echándole la toda, la cual y no la podía culpar porque después de todo, fue su culpa, así que la dejó porque sabía que se lo merecía, reviviendo cada palabra que la desgarraba y lastimara peor que los golpes que recibía de la madre de su amado. ¿Él fue alguien importante en tu vida o algo importante para ti? La pregunta de la castaña fue por una siempre y sincera curiosidad, pues jamás había visto o conocido a alguien tan alto, y Hiroki jamás le contó de alguien así, aunque ahora que recordaba su rubio tenía varios secretos que ella apenas o jamás había podido conocer algunos, siendo solo la puntita de iceberg de esos secretos. Sí, desde el día que nació, desde que lo cargué en mis brazos, desde que le vi a los ojos, lo fue, y supongo que también fue para ti cuando lo conociste, Nao. Nao no pudo decir nada al escuchar la voz de aquel sujeto, pues por algún motivo le parecía familiar pero no sabía el por qué, pero un escalofrío le pasó por la columna, pero no supo por qué sentía eso y que el ambiente se empezó a volver mucho más frío, no como el frío relajante y tranquilizador que le causaba a ella y las demás delante de la tumba del amor de su vida, ya que se sentía de alguna forma protegidas en esa tumba. El mismo cielo, antes azul pero por algún motivo se estaba volviendo lentamente de un tono rojo escarlata, y el suelo parecía oscurecer gradualmente en todo el mundo menos en aquel cementerio, y especialmente en aquella tumba que parecía un faro de luz llena de flores y mensajes de disculpas. ¿Cómo lo conociste? La curiosidad de Nao fue evidente como entendible, su anhelo de conocer más de su amado ahora difunto le empezó a romperse el corazón, pero aún así quería saber más. Lo conocí el día de su nacimiento y tu pequeña muñeca. Nao no sabía qué decir si era honesta, pero sentía que tenía que responder como si el simple hecho de no responder con sinceridad fuera una ofensa para aquella persona, pero jamás pensaría algo así. Según Kaede, solo ella y su esposo Issei lo habían visto en su nacimiento, y después Kanoko cuando llegaron a casa. Además sabía cómo Hiroki odia las mentiras a igual que su padre. Lo conocí cuando tenía 4 años, igual que él en ese tiempo, él me defendió de unos chicos que me molestaban por el tamaño desproporcionado de mis pechos para mi corta edad, él les dio una paliza donde se fueron como cobardes y me dijo: lo único que veo es a una chica linda, pero te verías más linda con una sonrisa, ven vamos a jugar. Ese día estuvimos jugando todo el tiempo que dimos pasar juntos, fue el mejor día de mi vida, uno que jamás pienso olvidar. Esto solo le sacó una sonrisa amarga al sujeto, quien miró a Nao con una mirada de comprensión, mientras esta tiene una mirada melancolía junto a una sonrisa triste, mientras lágrimas se derramaban de sus ojos hinchados, pero a pesar de eso podía oler con claridad la culpa y el remordimiento en ella.
No sentía que le miento, era después de todo siempre supo cuando a alguien le mentís como su hijo, pero sobre todo podía ver y oler el dolor y arrepentimiento más puro de un corazón griego que perdió su motivo de latir junto a su destrozada alma que parecía apagada, mientras la castaña trató de secar sus lágrimas mientras se aprieta los brazos. Él siempre ha sido alguien único, ¿no lo crees? Sí señor, es como si fuera la luz más brillante en la más profunda oscuridad que es el abismo. Es alguien tan puro en este mundo, es como si fuera la esperanza ante el dolor de este mundo. Esas palabras dichas por aquel hombre la asombraron, pero no fue capaz de decir nada recordando que si no fueron por su amado Rubio seguramente estaría siendo acosada, golpeada o incluso no tendría un motivo para vivir que no fueran por su madre y hermana después del abandono de su poder. Ella está seguro que el resto de los hombres que no fueron como Hiroki solo la miran o se acercaría por su cuerpo insinuando otras cosas con ella y no por lo que ella es o como es. Si él sería la esperanza, una estrella tan brillante que ninguna se podría comparar con él, una pureza que nadie jamás podría tenerse en esos ojos y solo me hace arrepentir que esto sucediera, de mis pecados que me seguirán por el resto de mi vida. ¿Y qué fue lo que hiciste, pequeña Nao? Ella no sabía qué decir a aquel hombre desconocido, pero ahora ya no le importa que este hombre supiera su nombre, eso es algo insignificante. Lo único que podía sentir es esa presión de lo que siento con toda esa carga junto a aquel dolor que solo le destrozaba por dentro como si de un fuego que la consumía por dentro, pero lo sentía más con esas pesadillas, pues de cierta manera empezó a entender cómo se sentía Hiroki y de cómo ella se parecía más a Hiroki con su apariencia actual junto a esas ojeras. Por cierto señor, le quería preguntar si usted no ha visto a algunas de mis amigas, o bueno, no sé si puedo llamarlas amigas después de todo, y me odian, pero vi algunas de sus prendas o algo similar aquí. ¿Usted no sabe algo? ¿Tus amigas? No estoy seguro, ¿me puedes decir cómo se llaman? No sé si las llegó a conocer, pero una de ellas es la madre de Hiroki que se llama Kaede, la otra es la hermana de Hiroki llamada Kanoko, su mejor amiga que se llama Ainu, su maestra favorita Mitsuki, su prima Miyu y tu tía Tsukimi, esos son sus nombres. ¿No sabe algo? Bueno, siéndote honesto, sí las he visto y había hablando con ellas durante esta semana. Esto le dio un escalofrío junto a dejarla sin palabras a Nao, y por alguna extraña razón su mano izquierda le empezó a temblar, su brazo izquierdo acompañando de su hombro donde tenía la marca de una cabeza de dragón que le empezó a arder de una manera dolorosa, mientras empezaba a sentir cómo se entendía por el resto de su cuerpo por alguna razón desconocida, mientras sus ojos lagrimeaban mirando al peluche de Hiroki que había poseído Kaede, pero su sorpresa se incrementó ante las siguientes palabras. ¿Quieres saber una cosa curiosa, pequeña muleca? Es que resulta que Miyu no solo es la prima de Hiroki y la Kanoko, sino que también es su media hermana por parte del mismo padre, en otras palabras son primos hermanos. Eso dejó sin palabras a Nao, que entró en su shock, completamente incrédula, y ahora podía entender mejor de por qué a Miyu le afectó tanto la muerte de Hiroki, aparte de su enamoramiento evidente hacia su primo, algo igual como a Kanoko. Por algunas razones estaba escuchando voces algo conocidas, que parecían o se asemejan a lamentos, y algunas palabras de arrepentimiento, pero logró reconocer las voces. Ella misma se sacudió la cabeza con nervios solo para voltear con la mirada fija en el señor que se encuentra cosiendo un peluche con un cabello castaño atado en una coleta de caballo que combina con sus ojos verdes, pero aún parece que no está terminando. Sabía perfectamente que Kanoko junto a Miyu están enamoradas de Hiroki. Después de todo, fue bastante evidente, y aún más ya que Miyu se robó su primer beso y Kanoko su virginidad, pero ¿qué podía esperar de mis pequeños niños incestuosos?
Eso la dejó a Nao con la boca y los ojos abiertos de par en par, pero pequeñas lágrimas se derraman aún más, pero no por el motivo ira o celos, sino por complexión y dolor por lo que hizo, ya que también conocía el enamoramiento de la tía de su amado, pero también sabía el de la maestra Mitsuki por su diaria que había encontrado por pura suerte. Eso le había provocado ira y celos, pero ahora solo podía sentir tristeza y arrepentimiento, pero una curiosidad inmensa le llenó la mente cuando lo escucho decir sus pequeños niños. ¿Sabías que a Hiroki normalmente no le gusta pelear? ¿Qué? Dijo Nao sorprendida, ya que siempre había visto los combates y las formas de pelear de Hiroko junto a sus entrenamientos con ese rostro de satisfacción, alegría, determinación y sobre todo tranquilidad, y aún más en combates de torneo donde gracias a eso ganaban dinero, o viajes donde ella junto a Ainu eran invocadas a acompañarlos en esos viajes. Pues sí, a Hiroki jamás le gustó pelear, aunque con el tiempo le gustó un poco, pero eso no cambia que no le guste pelear. La única razón que lo hacía y entrenaba hasta romperse a sí mismo es porque solo quería proteger, amar y cuidar a las personas más amadas e importantes de su vida. Ya veo, con eso lo puedo entender mejor, sin duda es único en todo sentido. Dijo Nao con la mirada vidriosa en el suelo, mirando al suelo, junto con que aquellas voces regresaron resonando en su mente una y otra vez, lamentándose como ella lo hacía, y por alguna razón sentía que cada vez todo empezaba a salir. Entonces, Nao, ¿qué hiciste? ¿A qué se refiere? No me puedes engañar, niña, puedo ver en tus ojos el dolor, la tristeza, el lamento, pero sobre todo culpa y remordimiento, así que dime qué sucedió. Yo. La castaño no sabía qué decir. De cierta manera sentía que podía confiar en el hombre, pero no sabía el por qué. Pero por otro lado, le decía que eso sería peligroso, pero ya no lo podía soportar y aguantar más. Le carcomía la conciencia y necesitaba desahogarse con alguien que no sean ellas. No sabía qué decirle, ya que podía ver el sufrimiento de su madre, pues llegó a considerar a Hiroki como un hijo después que su padre la haya abandonado, y de su hermana Maor junto a su hermanita menor que está enamorada de su rubia. Eso le dolía el corazón, porque tanto su madre como sus hermanas destrozadas como la de Ayumu sufrieron un gran cambio. Yo provoqué esto, fue por mi culpa que él se suicidará, yo no quería que esto terminara así. Lo dijo la castaña con tristeza y arrepentimiento mientras se rompía en llanto, mientras solloza pidiendo perdón al cielo, donde esperaba que Hiroki la escuchara, y no solo por él sino también por las demás. Revelando su plan de cada chica y de por qué lo hizo solo para dejarse llevar por el placer, olvidado su objetivo, hasta que al fin entró en razón. Hubo un silencio sepulcral en el ambiente junto a un frío más tenso. Ella pensó que aquel hombre le gritaría, la miraría con odio o todas esas cosas, como a su amiga Kaya, que no solo se vio destrozada sino también por lo que pasó con Yosuke. Así que miedo porque mi niño te deje y por otra. Eso es una estupidez, como siéndolo intentaría hacer felices a todas. Sí, eso también lo sé, pero el miedo me consumió y me dejé llevar. Es normal tener miedo, pero de lo que sé es que Hiroki, mi niño, no te hubiera dejado ni cambiado. Sí lo sé, pero en ese momento el miedo como los celos me dominaban y no pensé las cosas con claridad, pero yo sí lo amo, realmente lo amo con todo. Dijo con la cabeza gacha, pero al escuchar cómo lo llamaba por alguna razón sentía que ya lo había escuchado con esa voz, pero no sabía el por qué, pero se quedó callada al ver cómo el hombre se levantaba mientras su gabardina caía, dejando ver un rostro que ella logró reconocer. Lo amas, a mi hijo, pero ¿por qué le provocaste tal dolor a mi niño? ¿Por qué lo empujaste al suicidio? Si tanto lo amaba, ¿por qué le quitaste a todo? ¿Por qué apagaste esa luz suya? ¿Por qué lo mataste?
Nao no podía decir nada ante la imponente figura del padre de su amado con esas 3 pares de enormes alas de dragón junto a unos cuernos. Se dejó ver como sus piernas como brazos están escamado y algunas escamas en su cuerpo, pero podía ver lo que sostenía en su mano, siendo un peluche, pero este mismo es de carne humana palpitante, pero reconoció de quiénes se trataba, pues era Kaede, mientras en sus alas se podían ver al resto de las chicas como peluche de carne, y algunos de su cuerpo se postraban ahí como títeres con hielos, pero su miedo desapareció cuando lo vio a los ojos. Había una ira, un rencor que jamás pensó ver en alguien, pero lo que le quitó el miedo fue la tristeza, pues tenía una tristeza mucho más grande que el de Kaede, tanto en su mirar como en su voz cargada de veneno. Sí, lo amo y aunque sé que es mi error, algún día lograré remediarlo para estar con él en el cielo, y lo haré como él lo hubiera hecho, intentando ser mejor cada día, aprendiendo de mis errores, evolucionando no solo en físico sino también en madurez. Después de todo, es parte de ser humano, porque como puedo avanzar si no me equivoco y aprendo para poder mejorar con cada tropiezo, señor Issei. Eso lo dejó asombrado ante sus ojos, que podían verlo todo, pues le recordaba a él, a su pequeña larva dorada, su solecito, su mejor creación, pero verla a los ojos, pudo ver el miedo, pero sobre todo voluntad, convicción y aceptación. Si es que este era su final. Ella temblaba, pero aún así se mantenía de pie, firme. Le hizo recordar a su niño. Este mismo le rugió en la cara mientras el sol tomaba un tono oscuro, el suelo rojizo se estremeció mientras grietas negras se forman en la tierra, parecía retorcerse como si estuviera viva, mientras los árboles tomaron formas grotescas mientras se movían. En las tumbas salían monstruos que se empezaron a combinar, donde carne se molde con carne de una manera asquerosa, mirando a la castaña, quien parecía asustada, pero aún así lo miró a los ojos, aquellos ojos que son capaces que cualquier ser se atreva a verlos fijamente. Caería en las profundas de las locuras. Ella se mantuvo viéndolo como él ponía la muñeca hecha con el cuerpo de Kaede en su cuerno derecho, al lado de él un peluche de Kanoko que se encontraba en su cuerpo izquierdo, mientras estás misma junto al resto que están en sus alas lloran y sus cuerpos en el suelo se lamentan por las palabras de Nao. Juntos esa voluntad pudieron despejar su mente. Entonces dime, Nao, ¿qué harías si de un momento a otro regresaras unos días antes de que todo comenzara? ¿Por qué quieres saber eso? Cuestión Nao, curiosa a lo que quería saber, porque algo así debería ser imposible, aunque ella misma está viendo algo imposible. Pero miro al cielo y lo que pudo ver son caras retorciéndose en una espiral con voces aberrantes entre lenguajes olvidados retorcidos que hundiría a cualquiera en la más pura desesperación. Pero Nao se mantuvo firme, su voluntad ante todo no se rompieron, ya que eso sería fallarle a él. Otra vez no volvería a ocurrir, aunque parte de ella se iba desvaneciendo, pero algo cálido que sentía en su hombro y que se extendía por su cuerpo la envolvió, ayudándole junto con imágenes y recuerdos con Hiroki, que solo aumentó aún más su voluntad para mirar alrededor, observando a las bestias junto al lugar, que parecía que la misma tierra se movía como el agua que está envuelta en oscuridad, mostrando cosas grotescas, mientras los árboles tomaron un aspecto carnosos con tentáculos, pero ella volvió a ver esos ojos negros que parecían que los mismos misterios de la creación se revelaba con solo verlos. Es por curiosidad más que otra cosa, si es que realmente dices tener arrepentimiento y el deseo de querer ser mejor. Quiero saber qué es lo que harías, lo que provocaría, que sería diferente a lo de aquí. Quiero saber. No volveré a cometer el mismo error porque ya aprendí. Lo que haría sería mandar a ese bastardo a la cárcel o que no se acerque a ellas. Y segundo, sé que no puedo ser la única en el corazón de Hiroki, ni la más importante, ya que él nos ama a todas por igual, como de la misma manera todas somos muy importante en su vida sin que ninguna esté por encima o por debajo. Para el resto somos iguales y es por eso que nos ama con todo lo que tiene, así que me encargaría que cada una podamos estar con él para que él pueda ser feliz. Simplemente a este punto ya no me importa mis celos, solo quiero que él sea feliz y con eso yo podré estar tranquilo y sonreír como él. La convicción
Determinación, amor, deseo y voluntad al igual que decisión se mostraron en sus ojos como voz junto a esa energía rodeándola, algo que asombró al caído, que después de todo su hijo aún la ama y la cuida, no solo a ella sino a las demás. Solo sacudieron su cruel corazón, pues con sus ojos vio que todo era cierto, por lo cual una idea para su diversión le llegó. Así entonces mira eso. Con eso Nao volteó la mirada observando el caos en las ciudades de la tumba de Hiroki. En una de las colinas se podían ver parte de la subida y lo que vio fue escalofriante, pues todas las personas se estaban peleando, matando, torturando, comiéndose entre sí o violándose entre sí. No les importaba eso y un montón de aberraciones más ocurren tanto con hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos y hasta con los animales, mientras la propia realidad se fragmentos de una manera retorcida que casi le coge un ataque de pánico, pero se le compuso. Ella ya se había roto, ella murió por dentro desde que Hiroki murió. Sin él no tenía una razón para vivir, al menos se mantenía viva por el viento de su madre y hermanas. Tenía planeado destrozarte tanto física como mental solo para acabar con tu existencia como con la de esta realidad. Mencionó el dragón caído, que provocó que los instintos de Nao se estremecen, pero esa palabra, entonces él tenía algo planeado o le dio una idea mientras la castaña mira a las muñecas llorando sangre. Quiero ver lo que harás con una segunda oportunidad, y como bono te daré las muñecas. Dijo Issei, quien le mostró a las muñecas de las chicas, mientras los cuerpos inertes pero aún vivas de cierta manera, algo que no debería ser posible. Nao miró al rostro nerviosa de cómo este ser, o mejor dicho el padre de su amado, la miraba con un brillo retorcido, pero había algo que la estremeció, la curiosidad, algo que ella misma se sentía incómoda, pero sabía que algo más había. ¿Qué quiere a cambio? No, nada, solo ver a mi niño feliz, porque a pesar de todo él aún las ama. Por algo su energía te cubre, su energía te está cuidado, así que quiero verlo, pero antes que nada hay que hacer algo. Y eso sería: te haré sentir el mismo dolor que le hiciste sentir a mi hijo, como lo hice con las demás, pero no me malentiendas, te lo haré sentir porque vivirás el dolor que le hiciste sentir a mi mejor creación. Antes eso se estremeció por las palabras del dragón, más no titubeó con su voluntad. Está dispuesta a sentir el dolor de Hiroki porque solo así podría comprender la gravedad del daño y ayudarlo, así que solo mira con determinación al dragón, que desapareció mientras ella miraba los cuerpos de cada chica desnuda, pero con parte de sus cuerpitos faltantes como carne, que solo la miraba ya no con tanto odio, sino lástima y temor por lo que le pasaría, y perdona estar dispuesto a todo para agregar su error como lo hubiera hecho Hiroki. Nao soltó un intenso grito de dolor, pues detrás de ella se encontró el Opa y dragón detrás de ella, mientras de sus alas salían hilos hechos de nervios con escamas que se adentraron en su cuerpo. De sus dos alas superiores se metieron en sus brazos, mientras gritos de dolor resonaban ante las risas del demonio, mientras la castaña empezó a llorar, pero se mordió el labio para intentar resistir hasta que sintió como otros hilos se metieron en sus piernas. Esos hilos venían de las dos pares inferiores de las alas del dragón. Solo escuchando gritos que causó escalofrío a las chicas, que miraban a aquel hombre que un vez conocieron ahora como un demonio repleto de un odio por lo que sufrió su hijo. Ya falta poco, Nao. Con eso no siento como otros hilos se metían en su cuerpo, más precisamente una en la parte posterior de su cuello y otro en el centro de su espalda, conectándose a su columna vertebral, pero antes eso se podía ver como el cuerpo se acostumbró solo para que escamas empezarán a verse en el cuerpo de la castaña, solo para ver dónde estaban los hilos, pues están la mayor parte de escamas negra. Bien, es hora de empezar con la retribución, y si lo soportar verás a mi niño.
Con eso la castaña respiró intentando no gritar y concentrarse en lo que pasaría solo para sentir como su cuerpo se movía de una forma elegante, empezando a bailar mientras sentía como su cuerpo se le torció por los hilos jalando sus extremidades junto a músculo mientras lloraba por el dolor de tan solo moverse, pero mientras bailaba se podía ver como la propia realidad cambiaba de un momento a otro. Y así fue como comenzó el dolor de Nao, donde apareció donde todo comenzó solo, que esta vez no era Bert sino una chica americana llamada Melanie, una morena. Ella intentó pelear para proteger a Hiroki, debido a que la vio como esa chica le tocaba la entrepierna, pero ella perdió y sintió el dolor que siempre sentía Issei cuando peleaba, y no podía entender cómo Hiroki siempre aguantaba tanto dolor, pero aún más cuando sintió que los hilos la movían sin ser capaz de hacer nada, quedando en el piso mientras la morena le pisa la cabeza solo observando cómo Hiroki se disculpaba por ella como ella lo hizo en ese momento, y lo entendió, pero eso se dejaría cuando sintió como Hiroki la cargaba como princesa y la llevaba a la enfermería dándole un beso corto mientras la recostó en la camilla. Ya había pasado algunos minutos solo para ver cómo en su teléfono le llegó un video donde lo vio, siendo de suburbio teniendo relaciones con esa maldita, algo que la dejó con el corazón roto junto a lágrimas, entendiendo aún más el dolor de Hiroki mientras los hilos la jalaba de una manera dolorosa, sacándole un quejido, pero ahora se encontraba siendo golpeada otra vez, pero esta estaba encerrada en un casillero que pudo reconocer el casillero de Hiroki en el club de karate solo para ver cómo esta mujer sometía al Ludio para follar entre los dos, algo que le revolcó el estómago mientras vomita y lloraba en aquel lugar que después de un tiempo pudo salir pero con dificultad. Ahora se podía ver que estaba atada en una silla tanto de brazos y piernas por cadenas solo mirando cómo estaba Hiroki no solo con esa maldita americana, sino también con otras tres morenas mientras cogían. Él sintió algo en su parte inferior, y lo que vio solo la hizo derramar lágrimas, pues había un cinturón de castidad con lo que parecía tener un violador dentro de ella, pero pudo ver su propia boca, de cómo tenía un bozal que la dejaba con la boca abierta con un círculo. Esto solo le destrozó el corazón mientras sus ojos se rompían y miraba con lágrimas en los ojos como Hiroki y esas chicas se burlaban de ella como de las demás, y las denigraban como si no valieran nada solo para ver a sus alrededores y mirar al resto de chicas con una mirada rotas, pues Kaede estaba completamente desnuda mientras su cuerpo tenía cintas que mantenía sus brazos detrás de la cabeza y sus piernas abiertas, dejando ver su feminidad, que solo tenía un vibrador a toda potencia, mientras en su ano solo tenía un dildo, mientras tenía escrito algunas cosas en su cuerpo, pero en otro lado de la habitación se puede ver a Kanoko se encontraba llorando con los ojos perdidos de cómo Hiroki está con las americanas mientras tenía una pelota amarrada a su boca y un traje de correas que no le dejaba moverse, mostrando su buen desarrollo cuerpo, tanto su coño como sus pechos. Quien solo miró que después de que el Ludio se corrió en una de esas chicas, le quitaron la pelota a la peli naranja, quien fue obligada a limpiar el semen de su hermanito pequeño del coño de la americana, mientras en su espalda tiene escrito: soy una hermana como perra inservible, que no meterse el amor como la polla de su hermanito. Por otra parte se puede ver a Ion que está siendo pisada por Loki en su feminidad, mientras esta tenía atada los tobillos y las muñecas, mientras este le pisó la cara con la boca abierta, recibiendo los líquidos de las chicas que caen de la polla del Ludio, quien solo tenía una mirada nublada en la lujuria y una sonrisa de deseo, algo que no era tan propio del Ludio, mientras la peli negra solo sacaba la lengua intentando conseguir el líquido de las chicas o la leche de Hiroki, con una mirada vacío junto a corazones en sus ojos. En la cama se puede ver a la maestra Mitsuki atada de sus extremidades en la cama completamente desnuda, mientras era obligada a ver cómo el chico que ama se acuesta delante de su cara mientras el líquido caían en su cara y esta misma solo intentaba alcanzar la polla del Ludio con la lengua, pero no podía ya que se había completamente roto, junto a un escrito en su frente diciendo: desperdicio de profesora.
En otro lugar del puerta se encuentra Minyu con los ojos vendados y con el cuerpo vistiendo un traje de Coreas, mientras tiene las manos atadas en la espalda, y un cartel colgando de su cuello que dice: soy una prima inútil y por eso no merezco tener el amor de mi primo, que solo soy un juguete para el Sekoja, mientras está parada a uno de los costados de la cama, mientras el Grumio la mira con burla. Por último la tía Tsukimi, que está desnuda en 4 patas con unas ojeras de pelo y un collar como el resto de las chicas, que dice perra y propiedad de Hiroki. Esta misma tiene una cola en el culo mientras su lengua está afuera y no era capaz de actuar más que como un perro con ladridos, y cuando es momento de limpiar la polla de su amado sobrino ella lo hace con lamidas como una buena mascota, pues se rompió. Las demás también se habían roto mentalmente menos una, Nao, quien miraba con horror y dolor al recordar que ella había querido hacer algo similar o lo mismo con Hiroki, pero ahora lo veía y lo sentía y entendía su estupidez, mientras sus ojos abandonaban algo de brillo para después sentir los hilos jalandonas, sintiendo un intenso dolor. Regresó solo mirando la tumba de su amado, pero sintió como los hilos la movían de una forma retorcida, mientras lo miraba a la cara con su sonrisa y carcajadas macabras. ¿Lo entiendes? Si lo hago y ahora con esto puedo entender mejor a Hiroki, por lo que ahora de que tengo que hacer para recompensar el daño causado y mostrar que he cambiado no solo para él sino también para mí. Se ve que eres sorprendente, aunque mi niño aún te cuida, pero bien. Con eso el demonio dragón la cubrió con sus alas y cabeza, donde por unos momentos él abrió sus alas, dejando ver como la niña no está como las muñecas en sus alas y cuernos, solo mirando a los cuerpos muertos de las chicas. Bien, entonces ya es hora de terminar con esto. Con eso toda la realidad se distorsionó, mientras la carne se movió por todo el mundo y se empezaba a comer universo, desgarrando y comiendo estrella, y así es como todo empresaria a desaparecer, pues todo sería devorado hasta que solo quedó el vacío donde él se postraba, el dragón caído de la oscuridad.